Hoy vamos a conocer el cementerio poblado de Manila y los guetos más peligrosos que hay en Manila, Filipinas. Yo soy Naka, esto es Japatonic y hoy tenemos un video bien picante. Estamos en el cementerio norte de Manila, un cementerio poblado. Se dice que hay 10.000 personas aproximadamente viviendo en este cementerio que es gigante y es algo creo que muy único en el mundo. Acá por ejemplo hay gente que tiene criptas que le pertenecen a alguien. Por ejemplo veo que tal vez no viva nadie, pero mucha gente vive en estos lugares por una cuestión de espacio, economía. Algunos pagan un poquito, hay algunas otras personas que, por ejemplo, les pagan más bien y otros que viven a cambio de mantener limpia la tumba, cuidarla. Tal vez solamente limpiar o que nadie lo vandalice. Es que no parece un cementerio, parece un barrio. Que acá miren, por ejemplo, hay una tumba que la tienen como kiosquito, como tienda. Que acá hay una persona local que vive en este barrio, en este cementerio, y nos hace un recorridito en estas motos que me encanta porque adelante no se ve nada. Que este es un servicio que hay en toda Manila, pero miren, o sea, me choca mi cabeza al techito. Es para gente muy bajita esto. Ahora el chico que maneja la moto nos va a mostrar dónde vive él. Wow. Hello. Acá tienen el lavarropas. Wow. This is my house. Ok, very nice. Miren, tienen electricidad, tienen los enchufes, ahí tienes el ventilador. Miren, y acá abajo, esta es una tumba. Ah, shower, claro, claro, tiene todo el sistema de agua. Ahí tiene todo el sistema para ducharse, se duchan acá. Hay un barril que supongo que acumulan agua. Ah, miren, hay una tumba encima de la otra. Esta es otra tumba y acá tenemos otro cuerpo. What is your name? Gian. Gian. Where is the toilet? Toilet over there. Ok, el baño es este lado. Ah, sí, ahí está el inodoro. Mira, está instalado un inodoro. Where do you cook? Outside and electricity. Ah, ok, en cocinita eléctrica. You don't have gas. No gas. Ah, ok, you have water and electricity. Okay. Ah, claro. Agua y electricidad, no tienen gas. Very interesting, thank you. Miren, y ahí, donde lavan la ropa. Ah, por cierto, él es Denzel, que es nuestro guía. Hola. Que vino, que bueno, lo conseguimos a través de Mundo Nómada, que son los que nos ayudaron también en Vietnam y nos van a ayudar en otros países. Guías que hablan en español, que normalmente hace tours más turísticos comunes, pero bueno, yo le pedí un poquito más de la vida local, no tuvo ningún problema, así que lo recomiendo mucho. Gracias. Ah, de acá viene el agua. Esto se ve que es un antiguo bombeador de agua y un tanque, no sé cómo funcionará todo esto, pero wow. Wow, miren, hay tumbas por todos lados. Son las tumbas que no tienen techo, las que no son criptas, pero como que nada, improvisan como especies de mesas, como estantes, claro. Y los que son criptas, que será de gente de un poco más de dinero, y bueno, ahí es donde sí vive la gente, ¿no? Esto como que son tumbas más sueltas. Ah, ok. Es una camita. Esto, un día de lluvia, supongo que habrá que desarmarlo, pero pusieron un lugar para dormir, que se ve que es para chicos, para que no pasen los mosquitos. Wow, pero es increíble, no, nunca estuve saltando entre tumbas. O sea, pero bueno, a ver, la gente ya como que es algo común, ¿no? No es, como que siento que es una falta de respeto, pero bueno, es algo común acá, ya. Va más allá del respeto, creo. También mucha basura, ¿eh? Acá hay pañales sucios. Ah, lo que me está diciendo, yo digo, ¿cómo hacen con la basura? Pero bien, hay recolectores de basura. Es que claro, ya hay tanta gente viviendo acá que hay servicio de recolección de basura acá, interesante. Vamos a probar un heladito o algo. Uy, andan con la música a tope. O sea, pero miren, acá también está la tumba está ahí. Pero miren, ahí en el fondo también tienen la tumba. Tiene todos los estantes ahí. Can we see? Can we see? Pero miren, ahí tiene la cama ahí con luces violetas y la tumba ahí al lado. Thank you. Acá también parece que venden algo, puestito de algo, lo tienen tapadito para el calor.
Es interesantísimo esto, o sea, es toda una comunidad. Y lo bonito de esto es que no es un barrio peligroso, o sea, la gente de clase bien baja, o sea, no tiene los recursos para vivir en un lugar, digamos, común y corriente, pero no es un barrio peligroso, como que acá simplemente viven personas normales, o sea, por lo tanto acá no es un lugar donde haya mucho crimen. Miren, ahí hay otro kiosquito, otro puestito, que ese ya no es una tumba. Se pusieron un puestito afuera de las tumbas, repartidores de barriles de agua o algo será. Pero miren qué interesante, o sea, bueno, también, además que como el cementerio es muy grande, tiene nombre las calles también. Y no, ves esto y no parece una, no parece una tumba desde afuera. Supongo que estarán adentro. Sí, adentro hay una tumba. Había la tumba y cama. El idioma de Filipinas, el tagalog, es muy curioso porque, a ver, mezclan mucho el español con el inglés y con el idioma propio. Es muy loco el idioma que se usa acá. Y hay gente que directamente habla mucho completo en inglés. Es una ensalada de idiomas. Ustedes ya saben que si quieren aprender idiomas como el japonés, coreano, chino, tailandés, alemán, inglés, ya saben que tienen a icaruga.com.ar, nuestro sponsor fiel, del cual puedes tomar clases online personalizadas o grupales, dando prioridad a lo que es lo teórico o lo práctico o de forma académica, que ellos te pueden dar incluso título universitario, señores. O sea, puedes tener clases online y recibir título universitario de la Universidad Abierta Interamericana, de la UAI. Además, recuerden que mencionando Ayapatonic o NACA en la inscripción pueden tener hasta 20% de descuento. Así que si quieren aprender idiomas, ya saben, icaruga.com.ar. Y gracias siempre por apoyar los videos, que gracias a los sponsors y a los miembros de canales que podemos hacer estos viajes. Ahora salimos del cementerio principal y nos dirigimos al lado, que está el cementerio chino, que ahí no hay gente viviendo, pero es también muy interesante. ¡Wow! Nada que ver, es súper elegante, pero parecen templos, mini templos, parecen más que tumbas. Estos ya serían, creo que, mausoleos. Pero la verdad que me llama mucho la atención, no hubiese pensado que los chinos tuviesen tanto dinero para poner este tipo de tumbas, ¿no? O sea, porque me imagino que muchos son bastante antiguas, no es una tumba reciente. Además que, otra cosa, que China es un país que económicamente está bien, pero desde las últimas pocas décadas. O sea, hace 50 años atrás era un país de una sociedad muy pobre. Ahora, estamos en el cementerio chino, que otro nivel. O sea, acá ya son mausoleos, o sea, se parecen casas. Pero no entiendo, acá no vive gente, pero se escuchan perros. O sea, es raro porque hay perros, les traen comida y son para cuidar las tumbas, no entiendo. Pero el nivel que tiene, miren lo que es. Y lo que vi por ahí, increíble, acá chinos de mucha plata, de verdad. O sea, miren lo que es esta tumba, o sea, parece una casa, parece una cafetería, no parece una tumba. Miren, y ahí está la foto de la señora a quien se le puso esta cripta mausoleo. Es enorme y además que tiene como un jardincito ahí, que yo me imagino que los chinos deben tener algo muy parecido a la cultura, por ejemplo, que hay en Okinawa. Por ejemplo, cuando es como en épocas que se veneran a los fallecidos y esas cosas, gente se reúne en familia en las tumbas y comen juntos, puede ser aniversarios de muerte o época de Día de Muertos. Allá, por ejemplo, se ve como que hay muchas mesitas, también deben haber como especie de misas, ritos, ¿no? Digamos, en épocas que por ahí traen a un monje o algo y alguna ceremonia, ¿no? Conmemorando. Mira, esta es un poco más simple, pero ahí tenemos las tumbas y las fotos, que se las ve bastante antiguas, parecen hasta ilustradas las fotos, tal vez sean tan antiguas que no sean fotos reales, pero muy interesante esto. Noten también la diferencia de panorama, que del lado enfrente del río es como un slum de casas precarias y del otro lado el cementerio este súper elegante. O sea, como que es muy diferente el ambiente de un lado y del otro también. Ah, que por cierto, donde vive nuestro amigo, el que conduce la moto, nos contó que ahí es la tumba que pertenece a la familia de la abuela. O sea, que la abuela está ahí, en esa tumba.
Ah, y obviamente, seguro de viaje, Yati Seguros. Recuerden que en la descripción de todos los videos del canal tienen el link de descuento de Yati Seguros. O sea, no hay que usar ningún código, solamente con que usen el link en la descripción van a tener descuento para seguro de viajes, porque sí, en un país fuera del tuyo no te vas a querer enfermar. En tu propio país no te gusta enfermarte, menos en el extranjero. Es muy importante viajar con seguro de viaje. Ahora estamos en un barrio llamado Happyland, que está en el distrito de Tondo, que es la ciudad más marginal de toda Manila. Es que de verdad este barrio es gigante. Llegamos en coche por una avenida y no se paraba de ver lugares de basureros, lugares de reciclaje, chatarrerías, porque es una ciudad que vive principalmente o del puerto o de lo que es basura, incluyendo comida. Así es, en este barrio se consume algo que se llama pak, que es una comida que normalmente viene de los Jollibee, que son como KFC, y de las sobras de comida que llegan de esos lugares, la comida la relavan y la vuelven a servir. Vamos a recorrer un poquito. Este es un barrio del cual todo el mundo me dijo que no vaya. O sea, ni siquiera les mencioné el barrio Happyland. Les dije Tondo, solamente el distrito Tondo, que es bastante grande. O sea, además, hasta hay una zona que es de comida callejera, que es muy hasta turística, que queda en Tondo, pero no hay mucho problema con ese lugar. Pero acá todo el mundo me dijo que no venga. El karaoke, acá les gusta el karaoke más que a los japoneses, o por lo menos lo hacen mucho al oído de todo el mundo. Wow, sí es un barrio, encima que acaba de llover, está todo embarrado, pero se nota demasiado que es un barrio muy pobre, muy marginal, que además Happyland parece que significa como basurero, vertedero, nauseabundo o algo por el estilo, un sinónimo de algo feo. Y como que con el tiempo se fue parodiciando el término hasta que quedó Happyland de tierra feliz. Algo bastante irónico, ¿no? Hay muchos chicos, mucha gente de todas las edades, hombres y mujeres. Sí miran mucho, pero no es un lugar donde la verdad me dé miedo caminar. Es menos desagradable de lo que yo pensaba. Cuando hay mucha gente, cuando es una zona con mucha vida, no se ve tan mal. Los chicos acá saludan. Ay, you want pak, bro? El pak. Yes. Al parecer el pak lo sirven solamente a la mañana. Porque, a ver, los vendedores de pak vienen de los recogedores de la basura, que están en la noche. A la mañana, a la madrugada, empiezan a hurgar la basura, mover las cosas. Si encuentran comida, la recogen. Pero sí, depende del lugar, como que a veces el olor se vuelve fuerte, ¿no? Que es olor a basura orgánica. Es eso. Basura por todos lados. No hay un rincón limpio por acá. Es así como viene la gente. Ah, miren, ese es el típico Wi-Fi, que ponen ahí una moneda y se puede tener Wi-Fi. Esto lo vi mucho en muchos blogueros de YouTube. Creo que por ahí vi también los cibercafés, que también vienen para jugar cositas online. Los cibercafés como en los 2000. Comida rápida por todos lados, se consume mucho pollo por todos lados. Lo que más se consigue de sobras, algunas personas dicen que algunas cadenas avisan a ciertas personas como una forma de caridad, digamos, le dicen que hay sobras de pollo frito y bueno, lo recogen, lo llevan y eso lo lavan, lo pasan por agua como 3 veces y luego lo vuelven a freír. Eso sale nada, una bolsa de 1 kilo a centavos, ¿no? Qué bueno. Sinceramente me hace recordar un poquito a la Villa 31 de Buenos Aires. Solo que la Villa 31 no olía tan mal, me parece. El hecho es ese, que la mayoría de la gente de esta zona vive de lo que es reciclaje, ¿no? Reciclaje de plásticos, reciclaje de metales, madera, papel, lo que sea, y también reciclaje de comida. O sea, este es el barrio donde no desperdician nada y al mismo tiempo tiran basura por todos lados. Por las dudas, como tanto me decían de este lugar, me quité mi reloj, los accesorios, o sea, dije, por las dudas voy a hacer eso. Pero cuando bajamos del coche, la verdad que dije, no, la verdad que este lugar se ve que no hay problema de nada, no hay problema de nada. Un poquito estoy alegre de no haber probado pak porque no sé si es algo que realmente iba a querer probar. O sea, yo ya vine mentalizado y dije, lo voy a probar, pero también, o sea, es comida reciclada, o sea, y además que es pollo, tampoco va a ser, wow, la comida súper... En cierta forma creo que mi estómago agradece no tener que haberlo probado. Antes de venir para este lado, como no hay una dirección bien fija en el mapa, nos fuimos a otro lado y preguntamos, que también era una zona súper marginada, bien sucia, digamos, y preguntamos, ¿dónde está Happyland? Que buscamos pak, y dice, nada, de aquel lado. Y como que, sí, es algo de este barrio nomás, que lo hacen nomás algunos vendedores.
El Pac se escribe P-A-G, pero también venden P-A-K, que puede sonar casi igual, Pac o Pac. Cuando es con K es alitas. Por lo tanto yo dije, oh, ¿no será esto? No, esos son alitas. Tengo que admitir que los filipinos tienen buen físico, acá como no comen de más y hacen mucho trabajo de fuerza, son bien fibrosos. Acá los filipinos yo creo que deben saber pelear. Ah, miren ahí el cibercafé, los chicos jugando, andas a ver al Counter o algo, al Fortnite, qué sé yo. Y acá se termina. Amo la gente calmada y yo soy uno de ellos. Un buen mensaje. Bueno, ya ahí atrás está otra vez la salida. Como que sí, son menos de 1 hectárea el tamaño. Pero les digo, toda la área de Tondo, seguramente haya otra área en el que haya gente únicamente peligrosa, quién sabe, pero les digo, todo Tondo está estigmatizado como barrio peligroso, marginal, donde no hay que ir. No sé, tal vez sea un poco injusto, pero de las cuatro personas filipinas locales que conozco de acá, ninguna conoce el barrio de Tondo porque, claro, no hay ninguna razón para ir. No hay nada para visitar, no hay nada para curiosear, no hay nada que tengas que tramitar en esta zona. Por lo tanto, claro, el que no vive acá, ¿para qué va a venir a este barrio? A menos que tenga un familiar. Bastante dura realidad la de acá. Pero bueno, un lugar más estigmatizado que cualquier otra cosa. Comercialmente es una zona muy activa, o sea, hay puestos de comida callejera a todos lados. Y obviamente los que vende Pac son 1 o 2 lugares nomás, o 3. Porque claro, es el barrio donde llega toda la basura. Que para llegar acá había unos camiones de basura que estaban descargando el olor. Y solo pensar que por ahí la comida viene de esos camiones, unas náuseas. O sea, por más que digan que lo lavan 3 veces con agua y después lo refríen, está bien, no va a quedar olor ni nada, pero... que haya pasado por la boca de otra persona tal vez no sea tan grave. Lo grave es si pasó por la boca de algún roedor. Al fin y al cabo, es un barrio de gente normal, gente trabajadora. Vamos a ver si vamos a otra parte que está un poco alejada de esta de también Tondo, que es, o sea, que sí es, creo que es como a 5 kilómetros de acá, pero sigue siendo del mismo distrito Tondo. Bueno, cruzando la avenida también como se puede, porque Carlos está del otro lado y para que dé la vuelta a recogernos va a tardar mucho. Pero me llamó la atención, no sé si escuchan el ruido. Tal vez el micrófono no se escuche, pero se escucha como una especie de murga. Y el hecho es que es muy parecido a las murgas de carnavales latinos. Les digo, este para mí es el país más latino de Asia, culturalmente. O sea, la colonización europea como que hizo que sean muy, muy parecidos. Wow, pero lo que es cruzar acá. Levantamos la mano y ya te dejan pasar. Lo bueno es que los conductores no son agresivos. Medio como que levantás un poco la mano, te dejan pasar. Los choferes son buena gente. Miren la cantidad de motos que hay por acá. Increíble. Unos genios los pibes. Llegamos al coche. Experiencia desbloqueada, señores. No esperaba encontrarme con esto. Parece que había carnaval hoy. ¿Qué están haciendo? Ah, están todos tirando del carro por una cuerda. Cargando a un Jesucristo. ¿Se dan cuenta? De un barrio marginal vamos a otro barrio marginal y nos encontramos un ambiente súper cálido, muy local. Ahora estamos llegando a la zona de los Smoky Mountains. Antiguamente, hasta hace unos 10 años atrás o menos incluso, era una montaña de basura, un basural gigante del cual siempre había basura quemándose y por eso es Smoky Mountain. Hello, how are you? I want to. No, I don't have money. I don't have. Si le das una moneda a uno, después le tenés que dar a todos. Uy, no, los chicos se pegaron. Eso me lo advirtieron. Ya creo que acá el tema de la montaña de basura es lo de menos porque también es un barrio lleno de vida.
lleno de puestitos y lleno de chicos, que además hoy es sábado, los chicos todos descansan de la escuela y todo y salen de joda. Ah, que por cierto, con el tema del pack, si quieren, mi amigo colega, Soy Fugitivo, es un youtuber que sí se animó a probar el pack, que decía que no estaba tan mal. Recomiendo mucho su video, por si quieren ver bien cómo es el pack, recomiendo el canal de mi amigo que me tiró algún que otro tip para ver acá. Filipinas es un país en el que hay mucho, pero muchísimo abandono de chicos. O lo mencioné o voy a mencionar el tema de cacería de lucha con las drogas, que hay muchos chicos que se quedaron huérfanos con ese tema. Se dice que hay aproximadamente 30.000 chicos que viven en la calle. Hay muchos lugares, por ejemplo, shopping malls, donde se ven muchos chicos sucios, descalzos, que por ahí quieren entrar a los malls para pedir monedas y lo de seguridad los saca. Acá tienen la montaña. Que hoy en día la montaña no está tan sucia porque en sí gran parte la limpiaron. Es más, hay gente que está viviendo ahí arriba, pero los que ya están instalados como que los dejan, pero no quieren que aumente la población en la montaña, no quieren que se pueble la zona. Sí o sí tienen que ser casas precarizadas, porque acá mucha gente se improvisa las casas con chapas, maderas, tablas, lo que sea. Otra cosa es que con el tema de menores, justamente como hay muchos chicos que están en la calle, muchas ONGs o lugares de refugios para chicos se los quieren llevar, y el tema es que los chicos nunca quieren ser llevados porque hay muy mala fama de lo que son los refugios para menores, que ya directamente dicen que son como cárceles. Son lugares muy descuidados, muy sucios, o sea, apenas sí pueden comer, pero el tema es que también dicen que es como una cárcel. Ahora, eso sí, este es el lugar con más humo y más contaminado que hemos visto en Manila, el humo que hay alrededor. O sea, el nombre de montaña humeante se sigue manteniendo, a pesar de que dicen que está bastante más limpio el lugar. Interesante, ¿no? La verdad que otro lugar famosamente marginal de Tondo, del cual la verdad, bueno, a ver, anda a venir de noche, ¿no? De noche puede ser un ambiente muy diferente, pero no está tan mal. El tema de las gallinas que las crían para peleas, ¿cómo? Se ve que les gusta mucho en serio el tema de la pelea de gallinas. Es algo que había escuchado, pero gallos hemos visto muchos, y no tenían pinta de ser gallos para comer. Y esto es Manila de noche, es un completo caos. No existen los semáforos en primer lugar, la gente cruza como puede, los coches cruzan como pueden y sinceramente simplemente caminamos de forma muy aleatoria, como que en el hotel donde estamos pegados al barrio chino, pasamos mercado tras mercado tras mercado. Acá como que hay demasiado mercado informal, pero es una cosa que en la calle se ve gente vendiendo lo que puede. Acá la gente vende lo que puede, como puede, en donde sea, en cualquier lado, como que se nota que hay que encontrar lo que sea e intentar venderlo. Es la imagen que me da. Ahora estamos parados porque literal no podemos movernos. Se atrancó hasta para la gente, listo, ahí podemos pasar, pero acá los cochecitos, motitos, tuk-tuk y los camiones, todo. Miren, parece que hay una fiesta ahí en los camiones, parece que hay una fiesta en cada uno, usan muchas luces de colores, le da un ambiente muy fiestero. Es como, siento como que Manila es la Latinoamérica de Asia. Que a ver, que hay algo en común es que Filipinas también fue una colonia española, por lo tanto, acá hay muchísimo de lo que es nombres en español. Por ejemplo, Rodrigo Pérez, acá es un nombre tipo, es como un nombre súper común, súper hispano son los nombres y los apellidos de las personas. Y es una mezcla de olores que hay por todos lados. Los ríos huelen muy mal acá. Los ríos huelen muchísimo mal. Se nota que están muy contaminados. Pero es así. Uno camina de verdad por donde puede, como puede. Mirá lo que es esto. Es como que a una moto la adaptaron para hacerlo medio camioncito. Pero esto es el ruido del motor es de una moto. Esto es una moto. No, es una locura esto. O sea, yo venía acá pensando que iba a haber un mercado de comida callejera, pero nada que ver, es un mercado de comprar comida esto. Y nos metimos en un callejón, es un laberinto de puestos de verduras. O sea, este es un verdadero mercado de vegetales. Qué bueno. No sé para dónde nos vamos a meter, no sé para dónde vamos a ir. La gente también mira un poco cómo trabaja acá la gente. O sea, mis respetos por los filipinos de cómo trabajan cargando cosas. O sea, bolsas y bolsas de verduras en el hombro. Acá la gente trabaja durísimo, ¿eh? Mi respeto por esta gente, ¿eh? Ahora, ¿qué son esos que hacen todo el tiempo ruido? ¿Están vendiendo algo? Son los que venden cigarrillos. Claro, yo me imagino, cuando escuchás ese ruido es porque está el vendedor de cigarros. El olor que hay por acá.
Ugh. Hay un olor a desechos y cosas. Ay, Dios. Ah. El olor es muy fuerte. Olor a cloaca, desagües. Me dejaron los ojos lagrimeando. Pero sí, acá el tema del comercio informal es ultra masivo. Creo que es incluso hasta más masivo que Tailandia, creo yo. Acá, por ejemplo, son tiendas físicas que deben pagar su renta y todo y sacan los productos también afuera. Pero mucho puesto callejero. Por un lado está la parte de lo que es vegetales. Después vemos un poco de carnes. Acá de lo que es zapatos y ropas. O sea, como que están agrupados, ¿no? Todos agrupados por diferentes categorías. Esto es rarísimo, esto jamás lo vi en mi vida. Son pollitos de colores. ¿Cómo es? ¿Los tiñen o qué? Pero color fucsia, o sea, son colores súper artificiales, ¿qué? Acá sí que no sé, me sorprendió nunca, jamás vi ni sabía que vi algo así. Si alguien en los comentarios me puede informar qué es lo que acabamos de ver, por favor, déjenlo en los comentarios. Muy picante, muy picante, la verdad, Manila, Filipinas. En el video de la India algunas personas decían, ¿cuánto te pagaron acá para decir eso? No, chicos, a mí nadie me paga, ojalá lo hicieran. Pero no, mis opiniones son sinceras. Les voy a decir la verdad, se supone que es una de las ciudades más peligrosas del sudeste asiático, pero no sentí en ningún momento inseguridad. Yo creo que también la inseguridad también es en parte muy psicológica. La verdad que no tiene tanta fama, pero cerca del hotel de noche sí se veía un poquito más peligroso por la desolación también. Y porque era una urbanización diferente, como que acá como que se ve que es toda gente que vive en el barrio. Por lo tanto no me dejó tan con miedo. ¿A ustedes les daría miedo caminar por acá con toda la gente que hay y un montón de puestos de comida? Yo veo sinceramente gente trabajadora como en cualquier otro país. Sí se me hizo muy interesante porque es un país del cual sabía muy poco. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en la próxima. Un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al forro de tu vecino. Chao. Pero es un quilombo, eso sí, esta ciudad es no un quilombo, es un mega quilombo.